sentimientos que como individuos, que como humanos llevamos adentro. De ahí de que el pueblo de San Martín y Tunyoso, pues efectivamente quiere también festejar en este momento con ustedes. Bien, antes de comenzar con nuestros amigos de San Martín y Tunyoso, aquí nos presentan aquí en el templete. Si a alguien se le perdió un niñito, nos indican por aquí que anda perdido este niño. Principalmente en la colonia Vicente Guerrero. De ahí de que el pueblo de San Quintín, ante esta voz y ante este uso del micrófono, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, señoras y señores, respetables autoridades tradicionales y público en general. Mi nombre es Felipe Pérez Reyes, vengo en representación de mi grupo étnico Triqui Alto de San Martín y Tunyoso para hacer la presentación de un grupo de mujeres triquis, quienes por primera vez, así como otros grupos también de los que han pasado, presentarán su baile autóctono de nuestro pueblo natal que se celebra cada año en la fiesta patronal del santo patrón de San Martín Apóstol. Dicho festejo se celebra durante los días 10 y 11 de noviembre. Para ello denoto lo siguiente: en la guitarra tenemos al señor Juan Merino Trinidad y en el violín tenemos al profesor Mario Ordaz Porfirio. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Así como a las mujeres triquis, también fuerte el aplauso, porque desafortunadamente estamos aquí, pero alcanzamos a escuchar esos aplausos que son la alegría de nuestro pueblo. Del nombre del mismo pueblo, San Martín y Tunyoso, lo lleva debido al San Martín Apóstol, según las creencias religiosas católicas, y Tunyoso significa en mixteco loma de metate. Itun, loma, yoso, metate. Aunque en el municipio se habla la lengua autóctona triqui, pero debido a relaciones comerciales, la mayoría habla también el mixteco. El nominativo triqui es una deformación del vocablo triqui, de la lengua triqui compuesto por di, derivado de dre, padre, y ki, gran reo. Y San Martín y Tunyoso en la parte alta de la sierra y su distrito es Tlaxiaco. Artesanía y fiesta tradicional. Las mujeres triquis son buenas artesanas en la confección de ropa en general. Ellas tejen el telar de cintura con 4 estacas, también llamado malacate. Los vestidos femeninos son para uso personal o para venderlo. Principalmente los huipil de manga corta o de a media corta, pues se usan como de cotidianidad, se usan diariamente. En su elaboración de estos huipiles largos participan las niñas que aprenden a temprana edad a hacerse sus propios huipiles. Posteriormente aprenden corte, diseño y el uso de colorantes. El huipil largo pues es especial. Dura de 7 a 8 meses en su elaboración para presentarlas en la fiesta titular del Santo de Alegría y Encanto al bailar entre parejas formadas por mujeres. Los hombres también gustan de participar entre parejas de hombres bailando con sus trajes típicos Y otros pueblos de este orgulloso lugar del estado de Oaxaca.